Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos para este panel. En primer lugar, comentar que la minería ilegal e informal constituye una grave amenaza para el país. En los últimos 20 años se ha intentado promover la formalización de estas actividades a través del Ministerio de Energía y Mina y a través de los gobiernos regionales, habiéndose logrado formalizar alrededor de 11.000 mineros informales. Sin embargo, se estima que actualmente se tiene alrededor de 500.000 mineros ilegales operando en todo el país. La mayor parte de estas actividades se realizan dentro de áreas naturales protegidas, en concesiones mineras de titulares formales, sin una gestión ambiental en condiciones inseguras y con regímenes laborales semi-esclavistas, sin fiscalización de ninguna naturaleza. Además, son actividades que se encuentran asociadas al narcotráfico y otros delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. Sus ingresos superan los del narcotráfico. ¿Cómo estamos en este proceso? ¿Qué significa para nuestro país? ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Son algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión y para ello contamos con dos presentaciones. La primera presentación va a ser realizada por el señor Carlos Basombrío. Vamos a tener esta presentación vía Zoom. Carlos Basombrío es licenciado en Sociología, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es consultor e investigador en temas de criminalidad organizada, seguridad ciudadana y conflictos sociales. Ha escrito numerosos libros sobre el tema de su especialidad, el más reciente, Las economías criminales y su impacto en el Perú, en coautoría con Ricardo Valdés y Dante Vera. Es columnista semanal del diario El Comercio y ha sido ministro del Interior entre el 2016 al 2017. Invitamos a Carlos, que ya se encuentra aquí con nosotros, para comenzar la presentación. Gracias por la invitación y, antes que nada, pedir disculpas por no estar presente físicamente allá. Un error exclusivamente mío, totalmente ajeno a los organizadores. Lo ha impedido, así que voy a hacerlo vía Zoom. Creo que la presentación que voy a hacer lo que busca es darle un contexto general a la minería ilegal en el Perú, en el contexto de lo que son las economías criminales. Es una forma de introducir el texto y el esfuerzo que ha hecho Dante Vera junto con la Sociedad Nacional de Minería, que es, como bien ha dicho Magali, ha trabajado juntos con nosotros y trabajamos juntos en estos temas en general. Él ha profundizado significativamente en el marco de un acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería para abordar un problema que cada vez es más importante como problema en el mundo minero formal. Entonces, ese va a ser digamos, el objetivo, contextualizarlo para que Dante tenga ya, digamos, la posibilidad de focalizar en el problema y en algunas alternativas que ha trabajado también. Lo primero, muchos conocen, pero en la siguiente lámina se puede ver las economías criminales en el país. Estas son las más importantes, las que nosotros hemos trabajado, identificado, y las hemos clasificado acá para esta presentación en tres mundos, ¿no? El mundo rural, el urbano y en ambos mundos, digámoslo de esta manera. En rojo, las que más relevantes en cada uno de los ámbitos. En este caso, minería ilegal, sobre la cual va a hablar Dante Vera, pero que se ubica en un paquete de economías criminales que ocurren en el mundo rural, muy en particular, no solo, pero muy en particular en las zonas de selva, en los ríos de la Amazonía, pero también, por supuesto, la minería que se extrae de socavón. El narcotráfico es otro de los grandes fenómenos
de las economías criminales en el país, en el mundo rural, y acompañando a esto, sin dejar de darles importancia, pero menos, ¿cómo llamarlo así?, presentes en la conflictividad diaria del país, tráfico ilegal de madera y tráfico de fauna y flora silvestre. Como ven, hay una especie de convergencia geográfica en los cuales todas estas actividades pueden darse con relativa cercanía, por llamarlo de alguna manera. En el mundo urbano, sin duda, lo que está marcando las economías criminales, y voy a hablar un poco sobre eso, es las múltiples modalidades de extracción que están realmente multiplicándose en las ciudades del país, y me atrevería a decir en casi todas, y causando daños múltiples a la economía de las personas, a la calidad de vida e incluso a la vida de las personas que son afectadas. Hay otras economías criminales urbanas muy conocidas, el tráfico de terrenos, por ejemplo, que ha sido la forma de urbanización a lo largo de décadas, la usurpación de propiedades también, y una que se ha avanzado poco, por lo menos nosotros hemos avanzado muy poco en poder identificar a sus actores, sus características, en lo que significan en términos económicos, pero creemos que son bastante altos. Me refiero a la piratería que tiene que ver, la más estudiada es la piratería de software, que por convenios internacionales, etcétera, esa piratería ha sido más, no necesariamente evitada, un poco sí, quizás, pero que sigue siendo una piratería, un negocio criminal muy grande. A eso sabemos, hay que sumarle todo lo que es la piratería intelectual, de libros, todo lo que es la piratería de remedios, en fin, las marcas de ropa. Ahí hay un universo muy grande de delitos digamos, donde se acumula dinero de manera ilegal. Y en ambos mundos, un poco en lo rural y un poco en lo urbano, la corrupción, que finalmente es la economía criminal más grande que hay en el país, y en la medida en que cada vez más funciona con lógica de crimen organizado, comienza a tener sentido colocarla en este espacio de organizaciones criminales que se unen para delinquir y capitalizar en función, en este caso, de la corrupción. Otro que es muy importante, que es transversal, trata y tráfico de personas, es decir, personas que son obligadas, la semiesclavitud, digamos, que son por engaños llevadas a trabajar o digamos, o a ser, digamos, prostituidas con mentiras y en función de la necesidad de la persona. Sorprendentemente mueven muchísimo dinero y es muy extendido en el Perú, bueno, y en el mundo. En el caso nuestro, el contrabando también es muy importante, sobre todo en la zona de Puno y en algunos otros lugares del país, pero es una historia ya antigua, las cifras están más o menos determinadas, pero ahí sigue el fenómeno y no lo podemos controlar como país. Y agregarle uno que cabe mencionarlo, que es el tráfico de migrantes, que tiene mucho que ver con los cambios que se están produciendo en el Perú y en América Latina en los últimos años. Hasta 7 años atrás, toda migración masiva de personas en Sudamérica iba de sur a norte, desde todos los países del sur, en particular Centroamérica y México, hacia los Estados Unidos principalmente. Ese tráfico de migrantes incluye a las personas que necesitan pasar la frontera para poder encontrar formas de vivir. Pero en ese mismo trasiego, ese mismo movimiento, no viene solo, sino viene acompañado de tráfico de personas, de delincuentes
y sobre todo de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Ese fenómeno no había existido nunca en América Latina, no que yo sepa o recuerde. Millones de venezolanos en los últimos años han hecho tráfico de personas que van entrando, y conforme las personas que podían entrar legalmente por sus características profesionales, etcétera, etcétera, iban disminuyendo, y la necesidad de migrar y se vinculaba con actividades criminales también, lo que se ha producido es un tráfico de inmigrantes muy importante entre las fronteras de Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Bolivia, digamos, por decirlo de alguna manera, y un poco más por otros lados, Brasil, Paraguay. Entonces, nuestros delitos, y ahora hablo del Perú, nuestros delitos que eran delitos que ocurrían en el Perú por peruanos y que, claro, se exportaba la mayor parte de eso hacia afuera, pero como forma de compra, ahora en parte son influidos y manejados por organizaciones criminales extranjeras que fluyen por las fronteras de nuestros países, que son muy porosas, la peruana, la ecuatoriana, la colombiana, la brasileña, la boliviana, la chilena, por sus características geográficas menos, pero también algo de eso. Entonces hay un flujo muy, muy grande que no solamente alimenta las otras formas de organización criminal, sino es un negocio importantísimo criminal en sí mismo. ¿Qué ha cambiado en el último periodo? El último periodo ha sido un periodo de cambios, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Hay una serie de cosas que han ido cambiando de manera muy importante en los últimos dependiendo entre 2, 3, 4 años. La primera cosa es, se ha producido un vertiginoso crecimiento de una serie de actividades, las vamos a ver inmediatamente después, y a su vez su expansión geográfica. No solo es que es más intensa, sino que a la vez es también ¿cómo se llama?, más extendida geográficamente. Entonces, ese es un tema que hay que verlo con atención. Todo esto, como ya expliqué, viene de la internalización del crimen. Hay actores externos a la vida criminal que antes no había. Éramos delincuentes peruanos con muy poca presencia extranjera. Ahora hay una presencia importante que va marcando también un incremento notorio de la violencia. Viene acompañado de un incremento notorio de la violencia. También hay ¿cómo se llama? Que la criminalidad común, el que roba el celular, por decirlo de manera más directa, ya no siempre es un individuo autónomo, sino puede estar vinculado a otras actividades y en función de ella, de organizaciones criminales. Hay el concepto de paquete de negocios, es un nombre arbitrario que hemos puesto, pero antes minería ilegal iba por acá y narcotráfico por acá. Ahora, por una serie de razones, pueden entrar en sociedad y hacer las dos cosas juntas y financiar ambas. Entonces, eso es otro fenómeno diferente. Y la última que quiero marcar sobre eso es que se está entrando con cada vez más fuerza y con cada vez más violencia a lo que podríamos llamar territorios intangibles. Me refiero fundamentalmente a todo lo que son las comunidades nativas en la selva, que o aceptan por las buenas, o se les obliga por las malas, o se les involucra para que haya allí en sus tierras narcotráfico, minería ilegal. Paso a la siguiente lápida para ver rapidito el tema de narcotráfico. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico en los últimos años? Varias cosas rapiditas. Uno, en muy poco tiempo, se ha duplicado la producción de hectáreas de coca en el Perú.
y sabemos que son todas las, hay una pequeña parte que es para abastecimiento interno, pero eso se mantiene estable y se ha duplicado, 100.000 hectáreas casi lo que hay, y si usted se fija en la línea verde, es muy, muy clara en el crecimiento y este año debe seguir creciendo. Eso en el contexto de una reducción, no es la única explicación de la reducción de una reducción fuerte de la, ¿cómo se llama? Erradicación, que no es solución al problema de la droga, nunca lo ha sido, pero sí es un detente, ¿no? Sí es una especie de remedio para que no se haga metástasis. ¿Qué ha pasado además? Hay zonas del Perú donde no había narcotráfico, pues siembra de cocaína y por tanto narcotráfico que ahora está habiendo con fuerza. Hay una especie de segundo Braem en la zona de Ucayali, que es un fenómeno nuevo. En la zona del Marañón, frontera Cajamarca, Amazonas, también lo está habiendo. Bueno, ya se ha consolidado en la zona de Puno, y si ustedes ven en las distintas zonas de frontera, también hay crecimiento de la sembrío de cocaína, en zonas mucho más difíciles de controlar. Y la última cosa con respecto a el tráfico de drogas y las nuevas cosas que hay es que las principales organizaciones criminales brasileñas, en el esquema Tren de Aragua, que se manejan desde la cárcel, pero Tren de Aragua es como decir un trencito de juguete al costado de estos monstruos que son el Comando Bermelo, el Comando Primero de la capital, y la familia del norte más arriba, y también los remanentes de la FARC, pero que tienen otra dinámica. Hay una incursión al interior de nuestro país de la lógica criminal organizada brasileña que es creciente y que es importante. Para no hacer la siguiente lámina, quiero mostrar cambios en lo urbano, ¿ya? La primera cosa, si ustedes se fijan, el crecimiento muy significativo de las denuncias por asesinato, por homicidio, que señala la policía en los últimos años. Hay una crecida importante, no necesariamente son los resultados de homicidios, porque eso hay que hacer otros cotejos, etcétera, pero hay un indicador ahí. Y la segunda es la forma estrepitosa, no, pero muy importante, en que ha crecido el número de personas que señalan ser víctimas de un delito en el Perú en el último año, que ha crecido, lo separo en dos periodos. En el gobierno de Castillo ha crecido en 6 puntos. 6 puntos de 25 millones de personas, que es el universo del que estamos hablando. Hay una idea de que en ese periodo 1,5 millones más de personas señala haber sido víctimas de un delito. Y en el periodo de Dina, que las cifras recién llegan hasta junio han subido 4 puntos, es decir, 1 millón más de personas víctimas de algún delito, desde los más pequeños a los más graves. Lo de Dina tiene que haber aumentado porque si ustedes ven las columnas, están yendo casi perpendicularmente, y creo que a estas alturas deben alcanzar ya lo de Castillo. Entonces eso explica por qué hay un problema muy serio, y no es solo un problema de percepción, sino es un problema real que se está convirtiendo cada vez más en el problema principal del país. Dentro de la delincuencia urbana, en la siguiente lámina, veamos lo que es la extorsión. La extorsión es las múltiples formas en que se le quita dinero a los negocios de todo tipo, vía el sistema tan tradicional que viene, es el inicio de las mafias, que es págame y te doy seguridad entre comillas, por supuesto. Y entonces las peluquerías, restaurantes, etcétera, de muchísimas ciudades y en muchísimos lugares están siendo víctimas de la extorsión. La extorsión es un problema porque muy difícil detectar a los extorsionados,
y por tanto a los extorsionadores por el temor a que te maten como consecuencia de una extorsión, como de hecho ocurre, como lo demuestran el crecimiento del sicariato, que es muy, muy importante. Y ahí también hay un mapa, un gráfico del comercio que salió hace 2 días, que muestra que de un año a otro, con las limitaciones, insisto, de la data, hay un incremento de 71% de extorsión en el país. La extorsión arruina a los negocios, aterroriza y victimiza a la población y establece una especie de SUNAT paralela para, digamos, en determinados territorios. Es un problema de extrema gravedad que lamentablemente se ha crecido mucho, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, también con influencia de organizaciones criminales extranjeras, pero de ninguna manera solo por ello. Y entonces tenemos ese problema, que es un problema además que choca con las lógicas simplistas que se están implementando en el país, de saquemos a los militares, por mencionar algo. Por definición, la extorsión es un delito subterráneo, oculto, que no se muestra, que tú no ves al extorsionador ni al extorsionado, ¿no? Y que por tanto lo que requiere es otros métodos de investigación. En resumen, estamos en un problema, y paso a la última lámina, complicado. Estamos en un problema complicado que creo que es más complicado por lo mal que lo estamos enfrentando, ¿ya? Quisiera llamar la atención sobre algunas cosas que creo que si se hicieran de una manera mejor, se podría estar menos vulnerable frente a esto. Por ejemplo, la capacidad de gestión del gasto en el Estado peruano es pésima. Y el sol que no se gaste se devuelve y no se usa para sus fines. En el caso del Ministerio del Interior, por mencionar un caso flagrante, por decirlo de alguna manera, se ha dejado de invertir dinero asignado en los últimos 4 años, 1.800 millones de soles. 1.800 millones. Que yo creo que acompañados de algún esfuerzo adicional que el Estado pueda dar en relación a lo que se considera por el Estado y por la sociedad el principal problema del país, justificaría un esfuerzo nacional. Creo que es absurdo que, por ejemplo, además de la policía, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esos 1.800 millones bien gestionados y, por supuesto, alejados de la corrupción, que, como dice la Contraloría General de la República, sí, han significado en el año 2022 una cantidad de dinero que habría podido aliviar o eliminar la pobreza en el Perú. Ya, seamos, de repente la frase es exagerada, pero da una idea de lo importante que es este problema. Y segundo, ¿cuánto perdemos anualmente por el crimen? Cifras cautelosas del Instituto Peruano de Economía, tomadas del BID, indican que más del 3% del producto se pierde. Entonces, si logramos mejorar nuestra capacidad de gestión de recursos, los repriorizamos y hacemos que se gasten bien y honestamente, creo que tenemos mucho mejores posibilidades de enfrentar a un problema que cada vez se nos hace más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este interesante diagnóstico de la incidencia de la minería ilegal en la criminalidad. Vamos a darle paso ahora al señor Dante Vera. Dante Vera es consultor de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Tiene amplia experiencia en gestión pública y privada. En los últimos 20 años ha liderado y gestionado procesos de análisis social y político de la conflictividad nacional y economías criminales, entre ellas la minería informal e ilegal, y temas estratégicos de control territorial, seguridad de fronteras y seguridad nacional. Comenzamos. Dante.
Buenas tardes, señoras y señores, distinguido panel, y muchas gracias por este espacio que nos han brindado el Comité Organizador de Perumín 36. En representación de la consultora BIC Analistas y por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, me complace en presentar los resultados del estudio Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú. Diagnóstico y propuesta para la erradicación de la minería ilegal y la formalización de la minería informal. Ciertamente, este es un problema sumamente complejo, multicausal y que nos va a demorar tiempo como país resolverlo, pero es urgente comenzarlo a enfrentar con todas las fuerzas que podamos, distinguiendo permanentemente lo que es la minería informal, que está en proceso de formalización, de lo que es la minería ilegal, que debe ser perseguida. Tal como dice el índice, tiene 3 partes esta presentación. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una valoración y nos vamos a atrever a hacer algunas propuestas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué nos expresa el estudio que hemos hecho? Una primera idea que resulta objetiva, resaltante. ¿Cuál es? Que la minería ilegal crece y se expande por todas las regiones del país. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, esta es la realidad. Estamos ante un fenómeno que crece y se expande. Pero cuando hablamos de que crece y se expande, estamos diciendo que esta minería ilegal se constituye en una amenaza latente para el orden interno, la seguridad nacional y ciudadana, moviliza grandes cantidades de dinero e influye e impacta en lo político, social y, esto es lo más preocupante, gana control en varios territorios a costa de sembrar violencia, tal como estamos viendo, por ejemplo, en la provincia de Patás recientemente o como vimos hace unos meses atrás en Atico. Principal fuente de lavado de activos, vinculada a redes de corrupción y a otros delitos, trata de personas, narcotráfico, tala ilegal, contrabando, entre otros. Presentamos un mapa en el cual se pueden ver los territorios con minería ilegal de mayor riesgo para la seguridad nacional y ciudadana. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Los factores que han favorecido a la expansión de la minería informal e ilegal son básicamente la pobreza, la informalidad, la migración y la expansión de organizaciones criminales. Vamos a explicar un poco este titular. Crisis agraria y pobreza sin precedentes en el Perú. El 2022, la pobreza urbana, aparte de la rural, registró un poco más del 70%. La informalidad laboral, también en el mismo año, alcanzó una tasa de 75.5%. La minería ilegal y sobre todo la informal es parte de esta informalidad.
el incremento del precio del oro y el cobre es una oportunidad para los mineros ilegales. Aprovechando, o mejor dicho, ellos aprovechan para sus propios fines los procesos migratorios internos y foráneos como una forma de hacerse de mano de obra barata y someterlos a formas de explotación y condiciones laborales absolutamente precarias. Pero sigamos más adelante. Lo que ha pasado y hemos visto según la exposición de Carlos, hay una expansión de las organizaciones criminales internacionales, como el Tren de Aragua, sobre lo cual no me voy a explayar, pero que ya está en algunas regiones del Perú, entre ellas la provincia de Patás y en el sur del país, porque tienen especial interés en el tráfico de migrantes venezolanos. Veamos ahora el proceso de formalización. ¿Qué evaluación hacemos? ¿Qué ideas principales queremos presentar ante ustedes? El Estado, a más de 20 años de iniciado el proceso de formalización a través del Registro Integral de Formalización Minera REINFO, consideramos nosotros que es poco lo que ha avanzado. Aparte, por supuesto, de esfuerzos que se han hecho como la política nacional para la pequeña minería, en fin, creemos que se ha avanzado poco. Este registro, y esta es la observación principal que queremos hacer, se ha convertido en herramienta para encubrir la ilegalidad. ¿Por qué? Porque los inscritos en el REINFO se benefician del principio de oportunidad y excepción de responsabilidades establecidas por el Código Penal para determinados delitos, lo cual les permite seguir actuando con total impunidad. De 87.700 inscritos en el REINFO, el 71% se encuentra suspendido porque no ha completado sus requisitos. Y tan solo 11.101 en 20 años, pequeños productores mineros y artesanales han logrado la formalización. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Nos volvemos a preguntar. Limitados mecanismos efectivos por parte del Ministerio de Energía y Minas para verificar data y fiscalizar la aplicación de la ley. La endeble institucionalidad de las gerencias regionales para fiscalizar en esta materia. La ampliación del proceso de formalización hasta en 4 oportunidades y con el peligro latente de que ésta se pueda ampliar después de diciembre del 24 por iniciativa del legislativo. Llama la atención además lo que aparece en el cuadro o en la lámina, que el 92% de los que están en proceso de formalización carecen de titulación de las concesiones y el 64% de mineros informales ocupan concesiones de terceros. El mapa que lo presentamos en la lámina grafica la presencia de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización en todo el país, que son estos puntos verdes que se ven en el mapa. La minería no formal genera la pérdida de 2.5 del Producto Bruto Interno Nacional. Esta lámina y la siguiente son las más importantes de la exposición. ¿En qué sentido? La valoración del impacto de la minería no formal en la economía nacional ha tomado en cuenta los costos directos
que están en este gráfico que se nota, que son la producción y salarios, y los costos indirectos, que son pérdida de productividad, costo ambiental, hemos hecho solamente el cálculo en 2 regiones amazónicas, y costo fiscal. Sumados estos costos, da un total estimado de 23.760 millones de soles, equivalente a 6.000 millones de dólares. Eso es lo que se produce de manera informal, es decir, el 2.5 del PBI nacional. La producción anual, el 2002, de la minería no formal en onzas de oro, representó el 39.3% de la producción total de oro, que alcanzó un valor de 4.000 millones de dólares. Pero veamos la siguiente lámina de comparación de exportación, producción en Perú y Bolivia. Las exportaciones de oro superan a su producción tanto en el Perú, más 45%, y tanto en Bolivia, más 93%. O sea, lo exportado es 93% más de lo que se registra oficialmente como producción de oro en Bolivia. Las exportaciones que salen de Bolivia están, si se fijan en la columna de la izquierda, entre 1.000 y 2.000 millones por encima de lo que debería ser con respecto a su nivel de producción. 1.000 a 2.000 millones. Esto nos da un indicio para que esta diferencia de oro exportado desde Bolivia nos lleve a pensar que estaría viniendo del oro producido en el Perú y se traslada a Bolivia de manera informal o por contrabando. Esta nota que alcanzamos gracias a la gerencia de estudios económicos del banco Scotiabank nos hace ver que se estaría incrementando la producción de oro en el Perú en un 50% de la producción informal. Es decir, señoras, señores, el Perú produce más oro de lo que la producción registra oficialmente y de lo que la exportación de oro de Perú está registrada oficialmente. Calculamos en el estudio que hemos hecho que estamos hablando de un 50% más. ¿Qué pasa además como parte del diagnóstico que estamos haciendo? Hay una degradación ambiental. La minería ilegal e informal está degradando aceleradamente el medio ambiente. Entre el 2001 y 2020 se han perdido más de 2,6 millones de hectáreas de bosques en nuestro país. No solamente por minería ilegal, hay otros factores también que han hecho que esto se pierda, estos bosques se pierdan. Pero solo en el 2020 perdimos 200.000 hectáreas, la más alta de las últimas 2 décadas. Seguimos tratando de pasar al siguiente punto ahora, que son las propuestas. En el estudio planteamos un abordaje basado en 4 componentes dentro de un enfoque de desarrollo territorial. Eso es lo que conversamos con el equipo de la Sociedad Nacional de Minería y que creemos que es el marco general por donde debemos comenzar a diseñar las políticas para enfrentar este problema.
Primer componente, recuperar el orden interno y la seguridad nacional en los territorios con minería ilegal y bandas criminales. Segundo, mejorar el marco normativo y político para la formalización de esta actividad. Tercero, fortalecer el desarrollo institucional. Cuarto, fomentar cadenas productivas rentables para el desarrollo territorial. Respecto al orden interno y seguridad nacional, hay algunas ideas que no están aquí presentes en la lámina, pero que la hemos conversado con el equipo. Uno, se propone un plan multisectorial para la erradicación de la minería ilegal. Este no es solamente un problema de la policía, señoras, señores. Este es un problema integral, es un problema del Estado, es un problema de la nación. ¿Cuáles son las principales medidas? Fortalecimiento de la presencia y autoridad del Estado en los territorios asolados por la minería ilegal y las bandas criminales. En esto significa que haya presencia de la policía, pero también de los fiscales, también de los jueces encargados de la fiscalización de estos temas, de este delito contra el ambiente, pero obviamente no está en la parte de seguridad interna, pero es clave cerrar las brechas sociales en donde la minería ilegal pervive y se desarrolla. Más puestos de vigilancia en carreteras y fronteras para controlar el tránsito de oro ilícito, contrabando de insumos, mercurio y cianuro, explosivos, maquinaria pesada, equipos y trata de personas, al igual que el tráfico de migrantes. Optimizar las operaciones de interdicción. Potenciar el sistema de inteligencia nacional y las direcciones especializadas de la policía y reorientar el centro de la estrategia en la búsqueda y captura de los financistas y de las organizaciones criminales. Mayores recursos para la investigación e inteligencia policial. Pérdida de dominio de bienes incautados. Cuidado con lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. Y retirar a mineros ilegales de áreas naturales protegidas, concesiones de terceros y zonas prohibidas para la minería. Respecto al marco normativo y político, concluir el proceso de formalización en diciembre del 24, no más ampliaciones, a pesar de que hay proyectos de ley ya de por medio. Eliminar el beneficio del principio de oportunidad y la exención de responsabilidad para los inscritos en el REINFO y puedan actuar los fiscales y la policía contra quienes cometen delitos contra el ambiente y la minería. Aplicar el registro especial de comercialización y procesadores de oro, incluyendo a todos los agentes de la cadena productiva. Seguimiento y monitoreo sobre el respeto de los derechos humanos en la minería artesanal y de pequeña escala. Respecto a la minería ilegal, incorporar en la legislación nacional a la minería ilegal como una amenaza específica a la seguridad nacional, sobre todo por la presencia de las bandas criminales internacionales en el país que pretenden controlar directamente la extracción del oro. Designar fiscales superiores ad hoc como segunda instancia en los delitos ambientales. Repotenciar la Comisión Multisectorial Permanente para la Minería Ilegal, presidida por el Ministerio de Energía y Minas. Y el otro punto es el desarrollo institucional, cuyo centro es asegurar la institucionalidad del Estado para el monitoreo y fiscalización. Ello significa fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas en el control y fiscalización
de la minería artesanal y de pequeña escala. Reformular las funciones de la Dirección General de Formalización Minera e incrementar su presencia regional. Fortalecimiento institucional de las direcciones regionales de energía y minas en los gobiernos regionales. Apoyo de la OEFA, OSINERMIN, SUNAFIL, SUNAT a las direcciones regionales de energía y minas para verificar el cumplimiento de los requisitos de las MAPE y plantas de procesamiento. Evaluar las competencias transferidas a los gobiernos regionales. Incrementar presupuesto, personal calificado, equipamiento y recursos tecnológicos. Capacitación al personal para la provisión de servicios de monitoreo y fiscalización. Mecanismos de transparencia para verificar avances en la aprobación de instrumentos ambientales. Y entramos a la última lámina, con esto terminamos, por favor, 2 minutitos más. La cadena productiva debe generar procesos que eleve la competitividad y reduzca el impacto ambiental. Fortalecer y establecer mecanismos de producción aurífera, aluvial y filoniana de la minería artesanal y pequeña escala hasta su exportación y consumo local. Esto implica constitución de empresas cooperativas y consorcios MAPE formalizados, crear un sistema nacional de trazabilidad, certificados de trazabilidad en todo el proceso, desde el minado, extracción, transporte, procesamiento, comercialización y exportación. Acceso a la banca formal y fondos públicos privados de financiamiento. Instalación de plantas procesadoras en las empresas de la MAPE. Empresas por acuerdo público-privado para la comercialización del oro. Certificado de oro limpio y fiscalización y control de fundiciones y refinerías. Por último, capacitación de las empresas MAPE en gestión empresarial, innovación tecnológica y comercialización. Señoras, señores, autoridades, empresarios, hemos visto que en el Perú producimos más oro del que está oficialmente registrado, tanto en la producción como en la exportación. Es tiempo de recuperar ese nuestro oro. Y en segundo lugar, estamos convencidos, y esto lo hemos visto, lo hemos estudiado con el equipo de la Sociedad Nacional de Minería, que todo esto es posible lograr, pero sobre la base de un acuerdo político nacional, la articulación público-privado y la articulación con la SUNAT, la Policía Nacional y la Fiscalía. Gracias. Agradecemos las presentaciones realizadas. Hemos escuchado con atención la problemática compleja de la minería ilegal, el diagnóstico y algunas propuestas de solución que involucran sin duda una participación multisectorial de las entidades del Estado, así como una articulación con el ámbito privado. Como se ha mencionado, la minería ilegal representa una pérdida estimada del 2.5% del Producto Bruto Interno, afectando a la institucionalidad y contribuyendo a la degradación ambiental. Algunos de los temas que llaman la atención es el hecho que la inscripción en el REINFO conlleve la exoneración de una responsabilidad penal y pese a que el registro está suspendido en más del 70% de los casos, las actividades continúan contando con una protección frente a las denuncias penales, lo que genera el archivo de las investigaciones penales. Además, como ha comentado el señor Vera, más de las exportaciones representan más del 50% de la producción formal.
qué es lo que está pasando, cuáles son las propuestas que podemos abordar en estos temas. Para ello vamos a contar con un excelente panel. En primer lugar, tenemos a la señora Violeta Bermúdez Valdivia. Ella es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente en las facultades de Derecho de la Universidad Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido diversos cargos públicos, entre ellos el de presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del señor Francisco Sagasti, y actualmente es directora ejecutiva del proyecto Prevenir de USAID, que trabaja para la prevención y reducción de los delitos ambientales en la Amazonía. Tenemos también al señor Jaime Chávez Riva, viceministro de Minas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, INGEMET, y jefe del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, INAC, así como asesor de la alta dirección del Ministerio de Energía y Minas. Contamos también con la presencia del señor Manuel Yampén, ex gobernador regional de La Libertad, ingeniero químico y magíster en Administración de Empresas. Ejerció el cargo de gobernador regional de La Libertad en el periodo 2019 al 2022. Ha ejercido diversos cargos públicos y privados como presidente del directorio de Sedalip, presidente del Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial Chavimochic, presidente del Consejo Directivo Regional de Competitividad, presidente del Comité Regional Exportador de La Libertad y de la Mancomunidad Nororiental, entre otros. Tenemos también al señor Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Minera Las Bambas. Él es presidente también del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Australia-Perú y miembro de los consejos directivos de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, Clúster Minero Andino y Alianza para Obras por Impuestos. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Policy Management por Georgetown University. Ha sido profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias por la participación de todos, por su presencia este día. Y vamos a comenzar con algunas preguntas con el panel. Vamos a comenzar con el señor viceministro. Hemos escuchado sobre el proceso de formalización, ya tenemos 20 años en el proceso de formalización de los mineros informales y el avance a nivel de este proceso ha sido todavía limitado. Nos gustaría saber cuál es su análisis sobre el proceso de formalización, qué aspectos consideran que debería cambiarse o qué incentivos deberían darse para promover la formalización en un corto plazo. Buenas tardes, distinguida audiencia. Gracias, Mali, por la pregunta. Bueno, el Reinfo es un problema realmente para la administración, para el Estado, para las regiones, para las comunidades. Ha sido prorrogada la entrada al Reinfo y su vigencia varias veces, ya lo dijo el senador Antevera, y sin embargo, bueno, tenemos que vivir con eso. Por ley está hasta finales del 2024. Tenemos una cantidad enorme de inscritos en el Reinfo que está suspendida, ¿no? Están suspendidos y sin embargo trabajan donde estaban inscritos o en otro sitio y exhiben un documento que los acredita como inscritos en el Reinfo y la policía y el Ministerio Público se siente cohibido de hacer algo porque piensan que pueden ser denunciados por uso de autoridad, no están seguros, el marco no es claro para ellos. En algunas circunscripciones los intervienen y en otras no. En la mayoría de lugares, en los más dificultosos, se abstienen porque no hay una definición y el Ministerio Público y la Policía necesita un marco claro. ¿Qué hacer al respecto, ¿no? Una posibilidad sería, de repente, usando uno de estos proyectos que está en el Congreso,
recortar la vigencia del Reinfo y que no dure hasta el 2024, creando toda esta zona gris de la cual se aprovechan los ilegales realmente, ¿no? Y los reinfos que están realmente convertidos a la ilegalidad, porque si están suspendidos no deberían trabajar. Podría normativamente, ya que la norma es el problema ahora, normativamente disponerse que se suspenda o que se dé un plazo de 2 meses para que los suspendidos puedan incorporarse legalmente a la actividad o si no, declarar de oficio, puro derecho, que quedan excluidos del Reinfo. Otra posibilidad es, entendiendo las dificultades que tienen las regiones para poder depurar a toda esta cantidad de Reinfos suspendidos, procurar algún tipo de cooperación internacional que está disponible para crear una gran brigada, digamos, de gente de nivel suficiente que pueda ir al campo y trabajar en escritorio y depurar en las regiones a los suspendidos y sacarlos definitivamente del Reinfo. En ambos casos, las regiones y las comunidades y la opinión pública está perfectamente de acuerdo en el sentido de que esto ya no debe seguir. Digamos que no se dan las condiciones que alguna vez quizás se dieron, según las cuales era pues, socialmente aceptable, ¿no? Postergar el Reinfo una y otra vez o darles una normativa laxa, ¿no? Que inclusive ha sido un incentivo perverso para que gente que podría haber iniciado una empresa de la minería artesanal o de la pequeña minería por la vía formal, pues si le dan una vía en la cual no tiene que pedir ningún permiso, se iban por la vía informal. Es decir, por donde se lo mire, el proyecto no ha rendido frutos, está mal, la normativa está mal, hay que cambiarla. y menciono esta posibilidad, comenzar con este tema, usando las pocas herramientas que nos da la normativa vigente, crear mediante cooperación una depuración express de los suspendidos. Ya se ha trabajado con alguna entidad de cooperación mundial para temas de backlog, como les decían en esos tiempos, de miles y miles de expedientes sin atención. Y esto se trata de lo mismo, expedientes a la larga son expedientes sin atención, cada Reinfo es un expediente. Y las regiones no se dan por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de valla que les impone servir, por cuestiones de miedo a las amenazas que también pueden tener los locales, no se dan abasto ellas y necesitan una cooperación por parte del Estado, ya sea a través de cooperación internacional o a través de un cambio normativo en la legislación para acabar de una vez por todas con esta indecisión y esta zona gris que provoca grandes males, como se ha visto también en las exposiciones. Muchas gracias. Coincidimos entonces con la revisión del Reinfo y también ver algunas propuestas normativas que nos permitan en un corto plazo dar una solución a esta problemática de la informalidad. Pasamos ahora con la señora Bermúdez. Desde el proyecto Prevenir y desde su gran experiencia en el sector público y en el sector privado, ¿cuáles son los aportes que considera usted más relevantes en los temas asociados a la minería ilegal? Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar en este panel y felicitar a los dos expositores por sus excelentes presentaciones, aunque muy preocupantes por las cifras que nos han dado y por los desafíos que nos plantea la minería ilegal e informal en el Perú.
El proyecto Prevenir de USAID tiene por objetivo precisamente contribuir en la prevención y el combate de los delitos ambientales. Y algo que venimos haciendo en particular en el Departamento de Madre de Dios tiene que ver con apoyar a aquellos mineros y mineras que están trabajando dentro del marco legal. Y por eso me parece muy interesante esta propuesta que plantea la Sociedad Nacional de Minería, porque estamos hablando de un problema crítico, efectivamente de carácter nacional y que requiere toda la atención de la política pública, pero también de la sociedad civil. Por eso yo quiero saludar este esfuerzo de la Sociedad Nacional de Minería de haber planteado no solamente un diagnóstico de la situación, no solamente una imagen de cómo estamos hoy en el Perú, sino sobre todo atreverse a poner sobre la mesa algunas propuestas que evidentemente, como toda propuesta, puede ser perfectible, pero que creo que coloca el dedo, como se dice, en la llaga. Acaba de comentar el viceministro en relación al registro. Creo que algo sobre lo cual deberíamos reflexionar es cómo transitar de esta suerte de acreditación en papel, esta acreditación formal que finalmente acaba protegiendo a las personas que actúan en la actividad ilícita, hacia una formalización que en efecto dé beneficios, de incentivos a aquellas personas que se dedican a la minería de manera formal y que lo hacen con respeto al Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos de sus trabajadores, con respecto a la institucionalidad y la ley. Desde el proyecto Prevenir de USAID promovemos por eso la implementación y el uso de lo que nosotros denominamos salvaguardas, que no son sino buenas prácticas en la minería, y apoyamos aquellas iniciativas de mineros y mineras que quieren hacer las cosas bien, porque quieren una minería sostenible, quieren el desarrollo, quieren el bienestar para sus hijos y comunidad, pero dentro del marco legal. Me parece que desde el Estado, desde la política pública, también se puede pensar en que un proceso de formalización redimensionado puede incluir algún tipo de incentivos, es decir, premiar a quien actúa bien en el marco de la ley y perseguir y sancionar a quien no lo hace. Algunas ideas para ello, por ejemplo, podría ser que quien en efecto está trabajando formalmente y respetando la ley, cumpliendo los compromisos que ha contraído con su comunidad y con el Estado, pueda ser receptor de asistencia técnica, por ejemplo, para el uso de tecnologías limpias. Igualmente, para aplicar buenas prácticas para una minería sostenible. Puede recibir también conexión con mercados nacionales e internacionales que ayuden en una comercialización del producto y que en la práctica puedan motivar a aquellos que están en el límite entre la informalidad y la ilegalidad a optar por la ruta formal. Me parece que en el Perú lo que tenemos que hacer es poner mucho énfasis en cambiar comportamientos y perspectivas respecto de los problemas que enfrentamos. Si solo cambiamos leyes, cambiamos normas, modificamos reglamentos, no vamos a cambiar nada si en la práctica las personas no cambian su forma de actuar. En Madre de Dios tenemos una experiencia y aquí está un grupo de mujeres mineras que han venido acompañando al equipo del proyecto Prevenir de USAID, que ha decidido hacer minería formal, responsable y sostenible. Y ha formado precisamente una red de mujeres mineras cuyo propósito es promover una minería sostenible, una minería que protege el medio ambiente, respete la ley y, por supuesto, que anime a otros peruanos y peruanas que se dedican a la minería a hacer las cosas correctas. En suma, desde nuestra perspectiva, es necesario un tratamiento distinto a quien actúa en el marco de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de aquellos que están actuando en una economía ilegal. Muchas gracias por sus comentarios. Señor Yampen, los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización se encuentran a cargo de la acreditación de los requisitos para la formalización de mineros artesanales, el otorgamiento de certificaciones ambientales, las licencias operativas y la fiscalización.
¿cuáles son las principales limitaciones de los gobiernos regionales? ¿Cómo vienen articulando los gobiernos regionales para una estrategia conjunta de prevención y de lucha frontal contra la minería ilegal? Buenas tardes con todos. En el Perú, aproximadamente nosotros tenemos 300.000 mineros ilegales e informales. Y si queremos hacer una comparación, de estos cogemos 100 mineros ilegales e informales, solo 30 están registrados. Y de los 30 registrados, 5 están vigentes. Allí tenemos un gran problema. 20 años de una ley de formalización que ya lleva 6 periodos de modificaciones y ampliaciones, tiene que encontrarse con una política nacional. Ojo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Esto está encubriendo un conflicto muy, pero muy peligroso que inclusive puede hacer caer la institucionalidad democrática en nuestro país. Por eso hago una invocación al empresariado. La gestión pública, hacemos normalmente todos los estudios de preinversión. Pero la minería ilegal, cuando se acerca una semana antes de que termine el periodo de formalización, ya hizo todo un trabajo y se tiene una modificación y ampliación de la formalización. ¿Y saben qué? Registrarse en el Reinfo es la cosa más fácil. Nosotros, junto al Defensor del Pueblo, al presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, con la presidenta de la Junta de Fiscales de la Libertad, en una sesión en la ciudad de Trujillo, con el general de la policía, con el general del ejército, a uno de nosotros comenzamos a hacer el ingreso de registro en Reinfo. En 8 minutos registramos a uno de los presentes en el registro como en la minería para su formalización. Lo que creo es que no nos estamos dando cuenta los niveles que está alcanzando la minería ilegal. Hay que actuar rápidamente. Esto exige una política nacional y nosotros tenemos ya en el Plan Nacional de Competitividad, dado el 2019, en la 9ª estrategia, las herramientas adecuadas para comenzar a trabajar en este mejoramiento. La institucionalidad es uno de los factores que más afectados están, como lo dijo Carlos Basombrío. Hay una realidad urbana, rural. En la parte rural no existe Estado. Y esa es una realidad. Designan a un fiscal que no está presente. Designan a un fiscal en materia ambiental, no está presente. Designan un médico legista, no está presente. Además, que se están generando economías alternas, ilegales, que creo que podrían romper todo nuestro esquema democrático. Es
urgente que podamos actuar y de la mejor manera. Aquí deben de estar, está nuestro viceministro, y creo que se debe de tomar acción. Miren ustedes, nadie realiza el estudio ambiental que se le exige para su formalización. El Estado debe de apoyarlo. El Estado debe de hacer el estudio territorial y decir qué áreas debe de ejecutarse la minería artesanal. Hay ejemplos importantes que deben de replicarse. En la provincia de Patás, donde se están dando los peores escenarios de la minería ilegal, hay experiencias exitosas. Minera Poderosa ha contratado con los debidamente formalizados contratos para la explotación, con la condición que el material que ellos extraen sean vendidos a la minera. Los apoyan en su capacitación y hacen un trabajo. Pandemia. Faltó empleo. Los inmigrantes fueron allá y comenzaron a apoderarse de las concesiones personales que se había contratado. Ellos, por el temor, cometen el grave error de ir a Trujillo y contratar seguridad personal para defender su territorio pequeño de contrato. Estos seguridad contratados a sueldo se dieron cuenta que hacer minería ilegal era lo más fácil. Y los sacaron del territorio de contrato y se quedaron ellos. Y muchos con muerte. Ahora son ellos los que están haciendo este trabajo. Y lo más peligroso, que están ingresando a las áreas de las empresas mineras formales, de la gran empresa, y les están robando el material. Y miren ustedes, ¿cómo es posible que esta zona minera, como es Patás, La Libertad, contribuye y es la que ocupa el primer lugar en la producción de oro en el Perú? Y allí se tiene que sacan el mineral por la carretera, única carretera. ¿Cómo es posible que pueda pasar de contrabando esta minería? No existen comisarías. Hay 2 puestos de control, cada uno con un total de 10 efectivos de la policía. Eso no significa que los 10 trabajan a la vez, sino solamente 2 a la vez. ¿Está el Estado presente? Los explosivos, todo lo que ha mencionado Dante, trafica de la mejor manera. Y algo muy peligroso. Ustedes el año pasado vieron cuando hubo el deslizamiento de un cerro en Retamas, o otro centro minero. Sepultó 5 casas y un mercado. Nosotros estuvimos presentes inmediatamente ahí por el apoyo que brindó el presidente de la República. Y vimos un cuadro lamentable, la trata de personas, la prostitución.
y estuvimos ahí varios días. Los fines de semana, hay varios muertos que no son registrados, que no incrementan los más de 240 muertos ya, asesinatos que hay en la región La Libertad. Casi uno por día. Ojo, autoridades, hay que trabajar inmediatamente. Hay que trabajar coordinadamente. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Me quedo con el comentario de la necesidad de tener una actuación urgente frente a esta situación y actuar de manera conjunta. Señor Castro, uno de los problemas generados por la minería ilegal e informal a lo largo de los años es la realización de actividades mineras en concesiones mineras formales, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de atención a los aspectos ambientales ni fiscalizaciones, afectando en muchos casos la ejecución de las operaciones mineras o eventualmente la ampliación de las operaciones mineras. ¿Cuál considera usted que es que la minería, cuál es el impacto que tiene la minería no formal sobre la minería formal y sobre su productividad? Gracias, Mario. Buenas tardes con todos. Gracias por estar acá. Primero quería referirme a algunos datos muy relevantes que nos ha dado tanto Dante como Carlos en sus presentaciones para ponerle contexto y dimensionar el tamaño del problema que estamos conversando, ¿no? Carlos nos ha comentado que el impacto de la criminalidad, citando cifras del Instituto Peruano de Economía, afecta 3% del PIB peruano, la criminalidad. Y Dante nos ha compartido también, gracias por eso, que la minería ilegal e informal afecta en 2.5% del PIB peruano. Miren el tamaño del problema que estamos discutiendo ahora. Es súper importante entender la dimensión del problema y atenderlo con prontitud. Además, también Dante, tomé nota, nos comentabas que, según nos decías, el 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares mineros para las concesiones, 92%. Y 64% de los mineros informales están en concesiones de terceros. Detengámonos a analizar fríamente esta situación, que es la realidad, ¿no? El principio de la realidad impera, ¿no? Más allá de las cifras, ¿no? Comentábamos, nuestro colega el exgobernador nos comentaba la situación en La Libertad. Ese es un problema mucho más cercano de lo que pensamos. Nos rodea, está cerca de nosotros, tiene impacto en la realidad, tiene impacto no solamente en afectaciones ambientales, en las cuentas nacionales, por supuesto en el trabajo humano sin supervisión, pero sobre todo ahora también en la afectación, pensando en la minería formal y responsable que está representada aquí en Perumín, tiene un impacto notorio. Más allá de las cifras, por ejemplo, en el caso de la compañía minera Poderosa, todos hemos visto con frustración la situación que han vivido aquí en La Libertad. Hace muy poco. Leímos, por ejemplo, que en julio la producción de oro de Minera Poderosa se contrajo en 60% por actuación de la minería ilegal. Como consecuencia, en comparación, digamos, con su producción programada para ese mes. 7 colaboradores de Compañía Minera Poderosa fallecieron justamente por consecuencia de la minería ilegal en la zona. Entonces, más allá de las cifras que nos dicen en forma contundente que esto es un problema nacional, incluso debería adoptar la condición de un problema público que congregue al Estado en un ejercicio de política pública seria, ¿no? Este es un problema que nos afecta a todos y, por supuesto, nuestra solidaridad completa con Compañía Minera Poderosa. Ojalá se pueda encadenar esto en forma estable y se recupere la producción en forma sostenida. Entonces, sin duda, la minería ilegal compite en esta economía criminal de la que nos hablaba Carlos hace un momento, compite con la minería formal e informal. Lo vemos también, por ejemplo, en Minera Las Bambas. El 14 de abril del año pasado nos invadieron,
justo cuando recibimos el permiso necesario para iniciar la explotación de nuestro segundo tajo. 4 meses después, un equipo de fiscales constató la realización de minería ilegal en nuestra propiedad, en nuestra concesión. Entonces hay que entender que este fenómeno es también uno que afecta directamente a la minería formal. El no combatir este gran fenómeno nacional es postergar el crecimiento de la minería formal y responsable, que también le hace al país en generación de empleo y en generación de desarrollo, ¿no? Entonces hay que entender que hay una correlación demostrada con la realidad entre esta economía criminal que afecta a operaciones formales, pero también que se manifiesta de otras formas, como por ejemplo en algunos lugares promoviendo y financiando acciones ilegales en contra, por ejemplo, del transporte de minerales, de personas, de insumos críticos. Hay operaciones mineras que se han visto obligadas a paralizar operaciones y producción como consecuencia de estos actos ilegales. Entonces yo incluiría, y con esto termino, también que este tipo de actividades es otra manifestación más de esta economía criminal que está afectando, por cierto, a la minería formal y responsable, y corresponde atacarla ahora. Y esperemos estar en un siguiente Perumín conversando sobre un progreso en la toma de decisiones. Creo que Dante nos ha esbozado lineamientos de solución, que seguramente vamos a conversar más adelante, pero sin duda hay una afectación directa, real, concreta entre la minería ilegal y el avance de la minería formal y responsable desde el trabajo de exploración, desde la incorporación de nuevos tajos que están siendo postergados, como también de unidades mineras en operación. Por tanto, urge atacarlo con prontitud. Gracias, Magali. Gracias. Señor viceministro, hemos escuchado algunas propuestas, dentro de ellas una coordinación multisectorial de las entidades del Estado para promover la institucionalidad, combatir el crimen organizado generado también por la minería ilegal. De acuerdo a las presentaciones realizadas, ¿cuál es el balance desde el Estado respecto a los avances y a los desafíos que tiene el Poder Ejecutivo para combatir la minería ilegal? Y nuevamente, ¿qué incentivos desde el Estado podrían darse para frenar, ¿no? Y para tener un plan articulado en contra de la minería ilegal? Bueno, Dante Vera nos ha contado que la minería ilegal tiene como causas la pobreza, la informalidad y el precio del cobre, especialmente del oro. Ninguna de esas tres cosas ha cambiado ni va a cambiar en el futuro corto, ¿no? Entonces, tenemos que echarle un vistazo a las propuestas que también nos ha planteado sobre tener una presencia, el orden interno, es decir, el Estado va a estar presente, especialmente con las fuerzas disuasivas. La normatividad debe dejarse de estar ampliando este sistema inoperante. Hay que desarrollar, potenciar las DREMS, hay que hacer cadenas productivas, como mencionaba, etcétera. Efectivamente es un tema, como se dice también, como de seguridad nacional, ¿no? Carlos Basombrío nos cuenta que esto está creciendo bastante, se ha internacionalizado, se ha vuelto violento, está organizado y invade tierras inclusive, ¿no? Entonces hay una situación en la cual ya algunas cosas tienen que ser tomadas casi como una emergencia. Para empezar, no puede haber minería en áreas naturales, en áreas restringidas. Ahí debe salir todo el mundo, sea Reinfo, sea lo que sea. Deben sacarlos porque actualmente hay sitios como la famosa Pampa en Madre de Dios, que es una zona protegida, donde a veces va la policía, a veces no va y resulta que es tierra de nadie. Eso debe quedar clarísimo. No debe haber minería en zonas protegidas y tampoco debe haber minería en concesiones de terceros. Esa invención que ha habido del contrato de explotación, bueno, ya está funcionando. Pero aparte de eso, es inadmisible
sea de quien sea de Reinfo, vigente, suspendido, si no hay acuerdo con el propietario, debe salir. Y la categorización de la normativa no debe detenernos, porque eso es una violación al principio básico de la normativa que nos mantiene como gente civilizada, el principio del respeto a la propiedad. En todo caso, se habló de incentivos, sí, deben haber incentivos. Si a la gente de la coca le dan incentivos para que salga del negocio, debe haber reconversión, ya no será cultivo de cacao, pero pueden realmente ingresar pues quizás a la actividad minera en función a la experiencia que han tenido, o por último, las técnicas y las políticas fiscales según las cuales cuando se quiere dar empleo se utiliza poca intensidad en capital y bastante intensidad en mano de obra. Hay bastante gente a la cual se le puede dar trabajo, los sobrantes de la minería ilegal. Y a la minería ilegal violenta hay que combatirla en toda la regla. No puede dejarse viva una expresión de ese tipo de conducta porque eso contagia y nos lleva al caos. Por último, depurar pues, otra vez el Reinfo, porque el Reinfo es un escudo, es un disfraz que usa la minería ilegal para evitar ser tocada. Básicamente es eso y muchas otras cosas. El debate sería larguísimo, el tiempo es corto, asignado a los panelistas, así es que ahí lo dejo, por favor. Muchas gracias. Seguimos con la señora Bermúdez. Desde la experiencia que se tiene en prevenir, desde su experiencia, ¿cómo considera que debería ser la articulación entre el sector público con la cooperación internacional y con los diferentes actores involucrados en la minería ilegal? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, para que una articulación sea efectiva, todos los actores tienen que tener de algún modo cierto poder para contribuir en la toma de decisión. Y uno de los aspectos que nos muestra en realidad toda esta criminalidad que ha sido presentada de manera tan cruda por Carlos Basombrío es que se requiere fortalecer la gestión descentralizada, es decir, la presencia del Estado en el territorio, pero no solamente en términos de seguridad. Nosotros creo que necesitamos gobiernos regionales y gobiernos locales fortalecidos. Y eso solamente es posible cuando tenemos un cuerpo de servidores y servidoras públicas que actúan en base a los méritos, porque uno de los aspectos que se nos encuentra o que encontramos cuando queremos coordinar, concertar políticas, es que inevitablemente encontramos demasiadas áreas o escenarios de corrupción. Entonces, si no hay confianza en las personas entre quienes deberían ser los interlocutores gubernamentales, si no hay confianza entre los líderes sociales, los líderes comunales, si no hay confianza con las propias autoridades, la articulación en realidad va a ser una aspiración frustrada. Desde la experiencia de prevenir, algo que estamos tratando de hacer es precisamente ir generando confianza entre todos aquellos actores que en el territorio quieren cambiar esta realidad, que es una realidad que tiene causas estructurales, como bien se ha presentado, pero que si no tomamos decisiones prontas, evidentemente el comentario que hacía el ex gobernador regional de tener un estado inmanejable se va a convertir en una realidad y por eso nos parece que es fundamental el rol que puede jugar el sector privado en interacción con el sector público, pero especialmente con los gobiernos que están en el territorio y que son autoridad territorial y que muchas veces no tienen esa investidura porque no cuentan con las herramientas ni con los recursos para hacerlo. Solamente para terminar, también quisiera señalar que otro de los aspectos que hemos identificado como un nudo crítico para que esta articulación opere es que los presupuestos públicos son presupuestos fragmentados. Hay una multiplicidad de entidades del nivel nacional
que están encargados de parcelas de responsabilidades y no se ve el problema como un problema integral. En esa medida, aprovechando la presencia del viceministro, creo que sí es momento de poder reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas para hacer una reestructuración de todas y mirar a todas las entidades competentes que pueden hacer algo para combatir este grave flagelo que afronta el país, pero que tiene consecuencias para el país y para la humanidad, como es la minería ilegal que deforesta, que constituye un escenario propicio para la vulneración de los derechos fundamentales, que no solamente cobra vidas en las actividades lícitas, sino también en nuestras comunidades, sobre todo en las personas defensoras ambientales, y articularnos alrededor de una política nacional que sea el producto de un trabajo concertado. Creo que el estudio y las propuestas que hoy día nos presenta la Sociedad Nacional de Minería puede constituir un importante punto de partida para ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el tema de articulación, quisiera preguntar a Carlos, ¿cuáles considera que podrían ser las vías de articulación entre el sector público y privado para abordar precisamente el problema de minería ilegal y afrontar los retos que tenemos en este momento? Gracias, Mari. Gracias. Bueno, de hecho me voy a referir a la propuesta que nos ha alcanzado Dante, que me parece bastante integral. De hecho, coincido con este enfoque territorial, ¿no? Siendo este problema público, el de la minería ilegal, que afecta a la seguridad nacional, como lo has mencionado, siendo tan complejo y multicausal, ¿no? Intentar enfrentarlo fiscalmente requiere tener sin duda una aproximación holística, ¿no? Y por cierto, va más allá, creo yo, de las direcciones regionales de minería, ¿no? Porque involucra, por cierto, a todo el Estado, ¿no? Dante nos ha resumido algunas de las causas, ¿no? Que podrían explicar este fenómeno, y sin duda cualquier problema que intente integrar al Estado en función de este problema es para atacar esas causas. Nos has hablado de la pobreza, de la migración, de la informalidad y por supuesto las organizaciones criminales. Creo que si entendemos esas causas profundamente y con la debida data y la realidad, vamos a poder convocar a los actores del Estado y el sector privado que puedan sumar esfuerzos para enfrentar esto eficazmente, que sin duda no lo vamos a hacer en forma inmediata, pero ya tenemos algunos lineamientos en curso. El Estado de Derecho, como lo has planteado, sin duda es fundamental, ¿no? Para poder encauzar soluciones, atacar las causas de pobreza. Sin duda, la minería formal y irresponsable es el principal aliado para traer desarrollo en esas poblaciones alejadas. Por tanto, el sector privado también es un actor importante en la solución a este problema, y este enfoque interterritorial también nos obliga a involucrar a los actores también descentralizados para trabajar esto en forma holística. Eso por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Estamos con el tiempo bastante ajustado, pero solo una última pregunta al señor Yampen, muy breve. ¿Cuáles considera que son las medidas que deberían tomarse a nivel de los gobiernos regionales para promover la minería responsable y sostenible en el sector de la pequeña y mediana minería? Ahora hemos escuchado a Dante, que nos ha dado una relación casi exhaustiva de lo que se tiene que hacer. Aquí yo podría agregar que debería de implementarse el sello de oro peruano para poder diferenciar, y en el traslado de la mercadería se pueda diferenciar cuál es el oro legal y cuál es el oro ilegal, porque ya tiene un sello correspondiente. Por lo tanto, yo diría, y eso podría ser una conclusión de este Perú-Min, someterlo al Consejo de Ministros para que incrementen los actores y puedan dar una solución definitiva a la minería ilegal. Aquí tiene que ingresar economía, porque se requiere presupuestos
para tener presente al Estado a través de la policía, del ejército. Se requiere programas de incentivos para la minería formalizada ya y no se permita que deteriore la imagen de ellos en este proceso. Por eso es muy importante que sea tomado en cuenta todo ese listado casi exhaustivo que Dante nos ha dado y que se ponga en práctica con presupuesto, inmediatamente instalar. Se requiere fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, se requiere potenciar la policía, se requiere potenciar el ejército y eso se tiene que trabajar lo más pronto. El empresariado podría hacer los expedientes técnicos para contribuir al mejoramiento de los servicios básicos y crear comisarías, mejorar las carreteras, no regalado, sino que inmediatamente eso sea reconocido como obra por impuestos. Y esto creo que podríamos nosotros rápidamente hacer un viraje hacia una economía más sostenible. Gracias. Muchas gracias a los panelistas. Y si me permiten, solo unas conclusiones muy breves. En primer lugar, es necesario visibilizar la problemática que conlleva el desarrollo de la minería ilegal, su crecimiento y expansión a nivel de las diferentes regiones del país. El proceso de formalización iniciado hace más de 20 años debe ser revisado. No existen en este momento incentivos para la formalización y por el contrario, la normativa, como hemos visto, ha promovido la impunidad en algunas acciones delictivas de la minería informal e ilegal. La minería formal, como hemos comentado, viene siendo afectada por la minería informal e ilegal y no cuentan, lamentablemente, con herramientas para la protección de sus derechos en la medida que las acciones legales son desestimadas. El Estado debe recuperar el control de las áreas invadidas por la minería no formal y deben ejecutarse acciones desde el Estado, acciones público-privadas y también desde el sector privado, como ha comentado Dante en su presentación, considerando el orden interno y seguridad nacional, el marco normativo y político, el desarrollo institucional y la necesidad de una mayor trazabilidad de la cadena productiva. Finalmente, la cooperación internacional, sin duda, tiene un rol importante en este proceso y en particular en el fortalecimiento de la institucionalidad. Y por último, el abordaje a esta problemática debe ser integral. Existen diversas entidades y organizaciones trabajando ya en este tema, pero debe ser un esfuerzo conjunto de todos, con políticas claras en una misma dirección, con medición y rendición de cuentas para ver resultados concretos. Muchas gracias a todos por su participación, gracias nuevamente a los panelistas y a los conferencistas. Gracias.